Hola amigos, soy Catherine Llovero, tu amiguita Rosita, y hoy les traigo información de primer nivel en resumen de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ahora, activa la campanita y dale me gusta a este vídeo porque me encanta que te guste. Soy el fuego que... La Segunda Guerra Mundial se llama a sí misma porque se enfrentaron países de casi todo el mundo y es considerada el peor conflicto bélico de toda la historia de nuestra humanidad. ¿Qué palabra, no? Humanidad. Muchas veces nos olvidamos del significado del mismo. En aquella guerra, más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que más de 50 millones de personas, entre militares y civiles, murieron durante los ataques. Además, entre 19 y 28 millones de personas murieron como consecuencia de las enfermedades, pobreza, tristeza y la hambruna derivadas de la guerra. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918 fue el primer gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo. Los combates tuvieron lugar sobre todo en Europa, pero participaron países de los 5 continentes como los Estados Unidos, Australia, Brasil y China. En Europa, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría formaban un solo país. Formaban la Triple Alianza desde 1882, también conocidas como las potencias centrales. Mientras que Francia, el Reino Unido y Rusia se unieron para crear la Triple Entente en 1907, que por cierto, según quedó registrado, entre 775.000 y 1.300.000 de rusos murieron por la guerra. Estos trágicos acontecimientos llevaron al colapso del Imperio Ruso de los zares que tenían unos 304 años de dinastía. Las malas decisiones de zar Nicolás II en la Primera Guerra Mundial fueron relacionados con el monje loco de Rasputín y entonces ellos al final fueron asesinados. Aquí abajo te dejaré el link sobre la leyenda rusa Rasputín para que veas después de este vídeo. Pero ahora, concéntrate en este vídeo. En la Segunda Guerra Mundial, los escenarios de la batalla se extendieron más allá de Europa. Los aliados luchaban para impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo, incluido el territorio de la Unión Soviética, que por cierto los alemanes se quedaron a las puertas de Moscú. Por otro lado, Japón firmó un pacto con Alemania en 1940 para unir fuerzas. Los japoneses querían ampliar sus dominios y conquistar parte de China y algunas colonias europeas en Asia. El ataque de Japón a la base naval de los Yankees en el Pearl Harbor en 1941 fue la invitación especial para que los Estados Unidos participe en el campo de batallas también. Bajo las órdenes de Adolf Hitler, el ejército alemán parecía imparable, pero el rumbo de la guerra cambió con la batalla de Stalingrado, actual Volgogrado, entre agosto de 1942 y febrero de 1943, cuando los alemanes tuvieron que retirarse por el frío del invierno ruso. En pocas palabras, los alemanes se congelaron los cojones y no tuvieron de otras que retirarse. Se considera como la batalla que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el momento en el que el ejército de Hitler comenzó a flaquear y a retroceder luego de que más de 2 millones de personas que murieron en este enfrentamiento. Los soldados soviéticos celebraron esta retirada como la rendición del ejército nazi en Stalingrado. Luego de eso empezó la furia del ejército rojo, momento que hubieron una serie de enfrentamientos con miles de tanques y tropas rusas en Kursk, que fue la derrota definitiva de los alemanes en territorio que en aquel momento era la Unión Soviética. Esa derrota fue el inicio del declive nazi. Tómate esa. Sin embargo, la guerra no terminó en Europa hasta 1945 con la entrada del ejército soviético en Berlín, capital de Alemania y la cuna del régimen nazi. La
Las causas de la guerra. El inicio de la Segunda Guerra Mundial se sitúa el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán invadió Polonia. Era el primer ataque militar de Adolf Hitler, entonces presidente de Alemania, que quería extender su régimen nazi por toda Europa. Tras la invasión de Polonia, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Aún así, el ejército alemán no se echó atrás y desplegó una serie de campañas militares con las que consiguió conquistar gran parte de Europa. Sin embargo, el origen de las hostilidades era muy anterior. Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue la manera en cómo terminó la Primera Guerra Mundial. Los países vencedores tuvieron una actitud de revancha que no favorecía la paz y la reconciliación con los países vencidos. Además, el Tratado de Versalles imponía duras represalias contra los alemanes que habían liderado la ofensiva. Alemania perdió parte de sus territorios, tuvo que entregar todas las armas y pagar una cuantiosa indemnización. Como consecuencia, los alemanes fueron acumulando un gran resentimiento contra el resto de países. Ese descontento dio alas a Adolf Hitler y sus ideas fascistas. El lado más oscuro de la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto es una de las consecuencias más graves y tristes de la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi llevó a cabo un genocidio étnico, político y religioso en Alemania y los territorios que conquistaban. Las autoridades alemanas persiguieron y encerraron en campos de concentración a millones de judíos, pero también comunistas, gitanos, homosexuales y los prisioneros de guerra. En total, 11 millones de personas murieron. Los avances tecnológicos de la guerra también tuvieron un papel determinante en la Segunda Guerra Mundial. Entre los dos conflictos se aumentó la potencia y alcance de los proyectiles, además de mejorar los vehículos de guerra como los tanques, submarinos, buques de guerra y sobre todo aviones bombarderos para atacar las ciudades enemigas. Pero sin duda, el más grave e importante de los avances armamentísticos fue la bomba atómica. Estados Unidos desarrolló esta arma durante años y la utilizó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. Más de 200.000 personas murieron por la explosión de las bombas y los posteriores efectos de la radiación. Un secreto sin resolver. Nunca más se han vuelto a utilizar armas atómicas en una guerra, justamente por las consecuencias catastróficas que pueden causar estas clases de bombas, como la bomba Tsar de Rusia, que es la bomba termonuclear de hidrógeno más potente que se conoce hasta hoy día. La bomba Tsar tuvo 3.000 veces más potencia que la de que se utilizó en Hiroshima, y en modo de prueba y demostración del poder de la Unión Soviética, ellos lanzaron el 30 de octubre de 1961 y que explosionó, pero no en la superficie, sino que a 4 kilómetros de altitud antes de tocar tierra sobre Nueva Zemlya en el archipiélago ruso, pero que de igual manera dejó un cráter enorme de 35 kilómetros de radio y nube en forma de hongo que logró ascender a una altura de cerca de 65 kilómetros y que tenía un diámetro de 90 kilómetros. Y sí, el mensaje fue clarísimo. Si intentas hacer lo mismo que hiciste los japoneses con nosotros te tenemos este regalito preparado con monito para ustedes. El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas fue una de las consecuencias inmediatas después de la Segunda Guerra Mundial. Un organismo internacional creado para promover la paz y la cooperación entre países y evitar otra guerra mundial. Porque imagínate si existiera otra guerra mundial. Eso sería la eliminación de la humanidad como conocemos hoy día.
Con todas las bombas nucleares que hay en el mundo, hoy día se sabe que solamente Rusia tiene 6.375 ojivas nucleares y los yanquis tienen 5.800. Luego sigue esta lista de países con menos números de ojivas, pero como ya sabemos, el impacto destructivo es catastrófico. No obstante, el fin de la Segunda Guerra Mundial también fue el inicio de otro enfrentamiento, la Guerra Fría. Durante décadas se enfrentaron Estados Unidos con la Unión Soviética y dividió el mundo en dos bloques con sistemas políticos y económicos totalmente diferentes. Aunque eso en la actualidad parece que no cambió tanto. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política que surgió como consecuencia a la Segunda Guerra Mundial. En este bando vencedor, dos potencias se disputaban el liderazgo: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero sobre la Guerra Fría voy a dejar para otro vídeo para no ser tan largo. Así que suscríbete y activa la campanilla para que no te pierdas de mis otros vídeos. Gracias amigos por su apoyo. No te olvides de mirar abajo en la descripción, te dejo el link de mis redes sociales y el vídeo del monje loco Rasputín, y también sobre los relatos de la Segunda Guerra Mundial de mi abuelita y sobre cómo fue su vida después de la Segunda Guerra Mundial y en la época de la Unión Soviética. No te lo pierdas, cabrones. Vete abajo, mira mis otros vídeos. Vamos, vamos, vamos. También si puedes hacer alguna donación a mi canal, solo haz un clic en la descripción del vídeo y encontrarás dónde hacerlo. Les mando un beso grande. Tu amiguita Rosita con amor. Besos. Chao, chao.